Antes que todo, perfecto, se escucha. Ya no tengo que preguntar si me escuchan. Primero, agradecerles muchísimo su tiempo, la oportunidad de estar aquí, venir y estar con nosotros en el salón, al igual que las personas que nos van a estar viendo remotamente. Agradecerles por este ratito que vamos a pasar juntos. En la mañana de hoy queremos presentar dos libros, uno, y de hecho ambos han estado circulando, uno por muchísimo tiempo y otro ha estado circulando por tiempo, pero en el caso de ambos libros son reediciones. Así que vamos a hablar un poquito en detalle sobre lo que está ocurriendo y demás. Pero sí quiero comenzar a tal vez tener esta dinámica con una breve entrevista porque a Leilani, lo bueno es que a Leilani ella te da mucha información si tú le preguntas. Si no, se nos pone tímida. Entonces, el presentar haciendo la entrevista es bueno porque uno le hace la pregunta y ella pues puede elaborar, ¿verdad? Y uno también pues genera un poquito de comodidad a la hora de transmitir o compartir la información. Cuando hablamos o cuando digo que ambos libros han tenido su tiempo de circulación y uno de ellos mucho más que otro, Leilani, ¿en qué año se publica por primera vez el libro Deudas Pagadas? Yo tengo entendido que se publicó en 1889 por primera vez. 1800, no 1989, 1889. Deudas Pagadas, la historia de la expiación de un espíritu, es un libro psicografiado en Puerto Rico en el siglo XIX. Así que para ubicarnos en tiempo y espacio, tengamos ese elemento muy presente. Leilani, sin contarnos la historia, porque lo que queremos es que las personas se adentren en la lectura y ellas mismas descubran lo que cuenta el libro, pero ¿por qué se publica? ¿Cuál fue la inspiración o cómo fue el proceso de que naciera el libro? Pues el autor del libro y su familia comenzaron con el magnetismo, luego cuando surge el espiritismo, ellos entraron de lleno en el espiritismo y conocían perfectamente a Allan Kardec y todo lo que él enseñó. Entonces ellos de niños, los tres hermanos, pues conocían el magnetismo, se llevaba a cabo en su hogar en Aguadilla, con sus padres, llevaban a cabo sesiones de magnetismo. Cuando llega el espiritismo, ellos lo abrazan por completo. El hermano menor de él, mi bisabuelo, eh, le ofrecen un trabajo, ellos eran de Aguadilla y le ofrecen un trabajo en Isabela y se muda completo para allá, allí nacen sus 10 hijos. Y la familia eventualmente se fue mudando para Isabela y allí practicaban también el espiritismo. Así que tengamos presente que Leilani no es solamente la editora, no es quien adapta el libro, sino que es la descendiente de, bueno, si puedo adelantar un poquito, del espíritu comunicante y del medium que fueron quienes producen el libro. Así que ella es hoy la descendiente en la familia que se ha encargado de que el libro no quedara en la historia, no se apagara, no desapareciera. Y efectivamente a través del siglo XX tuvo varias ediciones, ¿verdad? Eh, Se publicó en España en 1889, 1896, luego se publicó en Puerto Rico en el 1910, en el 1968 y en el 1973. Desde el 73 ya había desaparecido el libro, pero no para mí, yo tenía mi copia y la leía muchas veces. De hecho, una sorpresa interesante que nos llevamos en una ocasión es que visitando a los compañeros de Amor al Bien, en su biblioteca tienen una edición antigua de Deudas Pagadas. Así que como en aquel momento lo encontramos, le tomamos una foto y le enviamos la sorpresa a Leilani de que mira lo que hay aquí en Amor al Bien. Estoy segurísimo de que entre una literatura que había aquí en Renacimiento en la biblioteca que existía, debe haber estado una o varias copias de Deudas Pagadas también.
Porque tú lo tienes. Ah, mira. Porque efectivamente el libro circuló entre los grupos espiritistas en Puerto Rico y como desde el siglo XIX ha tenido varias ediciones, pues ha tenido oportunidad de que sea visto. Tres deudas. Ahí está, para quien quiera ver la edición del 73. Aquí Ese yo tenemos lo una tengo. muestra. De hecho, yo creo que fue mi tío Mariano, mi tío abuelo Mariano, el que lo pudo publicar. Creo que dice Editorial García. Sí, ese fue mi tío Mariano. Leilani, y además de la historia de la expiación de un espíritu, que es parte del título de la obra, ¿qué cosas o qué elementos adicionales van a encontrar las personas dentro del libro? Además de la historia del espíritu, ¿qué más tú añadiste? Pues yo primero que nada, pensando en mis hijos, que es una generación más joven que la mía, yo la leí múltiples veces, cada vez, todo el tiempo yo leía mi librito. Pero como fue dictado en la época en que éramos de los españoles, pues se hablaba como los españoles, vos sabéis, vos podéis, y palabras que no están ya en nuestro vocabulario. Y yo decía, este libro mis hijos no me lo van a leer, porque con el primer verbo no lo conocen. Así que yo dejé el libro exactamente como estaba y solamente cambié aquellas palabras que ya no están en nuestro vocabulario por las palabras que están en las modernas y los verbos los modernicé también. Aparte de eso, yo no únicamente quería que llegara, es que yo sé del libro por mi abuelita. Ella me dio mi primer libro y ella me lo dijo, era su tío, y ella no lo llegó a conocer, estaba embarazada mi bisabuela de ella cuando él murió, pero siempre se mantuvo vivo el recuerdo de su tío. Y entonces yo sí me lo leí porque sabía que era algo importante en la familia. Eh, pero yo pensé, una persona que coge este libro y lo vea, ¿qué va a decir? Esto es un cuento, esto es fantasía. Pues yo quise probar que era cierto, que mi tío bisabuelo existió y que murió. Aquí nació en Aguadilla y murió en Isabela. Y yo quise, me di a la tarea de probar que él existió. Y entre las cosas que conseguí su certificado de función que dice claramente de qué murió, que es de lo que él explica que le pasó en su última vida como mi tío bisabuelo. Y ellos vivían en una finca en Aguadilla, en el barrio Victoria. Y averigüé en la alcaldía y pude encontrar la urbanización García, que está en los predios de donde ellos vivieron. Y tiene 4 calles, dos se llaman Nicandro García y la otra Calle del Pilar, que era el nombre de mi bisabuela. O sea que con eso yo creo que yo probé claramente que esto no es un cuento, esta persona existió, que murió en Aguadilla. No pude conseguir el de nacimiento, pero por lo menos el de defunción sí. Así que, a diferencia de otra literatura mediúmnica, por ejemplo, en donde de los personajes apenas se puede especular o se confía en lo que dice el personaje, aquí tenemos individuos que son, pues, personas del barrio cuya evidencia de existencia está y que, por supuesto, tampoco se quedó encerrado en una historia de la familia, sino que se dio a la luz y que salió publicado. Tanto es así que se publicó y se hizo notificación en España, ¿verdad? Y publicación incluso en España, correcto. La de 1910, eso fue en Puerto Rico. Y de hecho, eh, Mayagüez fue donde fue la casa publicitaria, la biblioteca, la irradiación creo que era, aquí en tipografía Aurora, fue en Mayagüez que se publicó.
Así que surge en Aguadilla y se publica en Mayagüez en 1910. en 1910. Interesante. Y también se le envió carta al vizconde Torres Solanot, que era un propagador del espiritismo español muy reconocido internacionalmente, no solo en España, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y él tuvo conocimiento de este libro, de esta publicación. Sí, conocimiento. Muy bien. Leilani, ¿y qué fue lo que te llamó a ti la atención o qué te impactó cuando por primera vez lo leíste y lo apreciaste y entendiste lo que el libro transmitía? Que no todo acaba aquí. Yo perdí a mi primito en un accidente de auto cuando yo tenía 9 años, él tenía 11. Y esa amargura y esa rabia aún se me quedó porque la Iglesia Católica me decía, reza, reza, reza mucho, que se va a salvar y no se salvó. Y yo fui a donde mi maestra y le dije, ve, Dios no existe, porque yo recé y rezamos, se murió. Y perdí toda la fe, no que yo era muy católica, que digamos, yo soy una de 5 y la más rebelde, no quería ir a misa, no quería hacer, no me gustaba, ni creía en eso. Pero eso me quitó toda fe de que pudiera haber algo y que mi primito no había muerto. Y cuando abuelita me dio el libro, me dio esperanza. Y yo te diría que lo más que me sirvió es, despertó en mí una, una sed por aprender si había una vida realmente después de la muerte. Y leí cuanto libro caía en mis manos, pero nunca encontré uno como este donde se pudiera constatar y eso. Pero, y todavía no había aprendido del espiritismo, porque mi abuelita y toda su familia, todos sus 9 hermanos eran espiritistas, y yo, ay, qué chévere, pero no me atrevía porque le tenía miedo a eso, pero leí de todo hasta que entré a la escuela para aprender y poder escribir mi parte, porque hay una parte que es mía, con certeza, no inventar sino que aprendí con ustedes lo que el espiritismo existía, y esto fue lo que me llevó a eso. Excelente. Y, y algo que decimos cada vez que hemos presentado el libro es que a veces encontramos público que no ha leído literatura mediúmnica, así que no todo el mundo está familiarizado con el concepto y con el proceso y cómo esto ocurre. Y algunas personas que simplemente no conocen literatura espiritista, ¿verdad? Porque depende de dónde presentas, hay todo tipo de público. Pero siempre hacemos el siguiente comentario porque nos parece importante para cualquiera de los dos tipos de público. En toda comunicación mediúmnica, los mediums están presentes. Los mediums no se quitan la personalidad para que esté presente el comunicante. Algunas personas pueden pensar o pueden decir que en una literatura mediúmnica, en escritos mediúmnicos, hay interferencia y participación de los mediums. Y dentro del proceso de comunicación mediúmnica, eso existe y eso es válido y eso no es algo malo, simplemente es parte de cómo ocurre el proceso de comunicación mediúmnica. Pero sí hay un elemento presente en toda literatura mediúmnica y respectivamente los señalamientos, la falta de evidencia, la coherencia o incoherencia en las historias, el cómo se detallan o cómo éstas se narran, toda la crítica literaria que querramos hacer, que somos libres de hacerlo, lo podemos hacer. Pero hay algo que no falta en la literatura mediúmnica y es que toda ella tiene un fin moral, tiene un fin ético, tiene un fin de exaltar lo positivo, de estimular buenas emociones, de procurar que las personas, como bien dijo Leilani, puedan comenzar, si no se convencen, que comiencen a considerar, aunque sea, oye, tiene sentido, puede ser que haya algo después de la muerte, como mínimo, por lo menos, que genere un efecto en donde puedan propiciarse cambios. ¿Y tú entiendes que eso es parte de lo que logra deudas pagadas? Definitivamente. De hecho, el libro, él comienza un espíritu muy atrasado que tiene que venir a nuestro planeta para cumplir
unas metas de mejorar su espíritu al punto tal de que ya puede elevarse a un plano superior. Y yo eso no lo entendía muy bien, pero me gustaba. Y una de las cosas más bonitas que tiene el libro es que te enseña que cuando tú encarnas, tú tienes unas metas que tú quieres cumplir, claro, allá, ¿no? Pero acá se te olvidan. Y cuando te das con lo que tienes que aprender, te colgaste. Y vas mejorando lo más que puedes, pero cuando terminas te das cuenta, contra, no logré esto, ahora tengo que volver. Y así hizo él, fueron 8 encarnaciones. Él tuvo que venir hasta lograr como mi tío bisabuelo, que ya estaba en un punto donde no tenía que volver a este planeta, sino a planetas superiores. Y ahí encontramos parte de esa inspiración para quienes sí entienden de lo que se trata y sí tienen nociones de los conceptos que se trabajan en el libro. Leilani hizo, como mencionó al principio, una adaptación del libro apenas con una modificación en algunos vocabularios, en algunos conceptos, pero sin alterar la letra y el mensaje. Nada, nada. O sea, solamente los verbos a nuestros verbos y las palabras por su sinónimo actualmente nuestro. Todo lo demás yo lo dejé igual, tal y como él lo puso. Muy bien. Y ustedes van a notar también que la diagramación es alusiva a un libro antiguo. O sea, van a notar que no tiene grandes diseños modernos, colores llamativos, porque se hizo con toda la intención de que se dejara saber que esto es un libro que tiene historia. Y asimismo consta también en la portada. Leilani, ¿y qué más nos puedes comentar del libro que yo no te haya preguntado, que quieras aprovechar ahora? Bueno, hay una parte donde la primera parte, que de hecho la editora la puso más oscura y se ve bien bonito, el libro real empieza en la parte blanca. La otra parte, yo quise probar que yo no soy ninguna fanática, que yo no soy una loca, que yo simplemente soy una persona normal y común, como todos nosotros que tuvo la suerte de tener en su familia una persona que dejó un documento que prueba que la vida después de la muerte existe y que tenemos muchas oportunidades de mejorar espiritualmente si nos enfocamos en eso. Y para eso, pues yo hice la parte mía, que es la parte donde yo hablo de mí, lo que he aprendido con mi abuelita y con el libro y todo, y luego paso al libro, pues modernizado. Y él al morir le dictó sus vidas porque se lo prometió al hermano. Yo le estaba diciendo a José ayer que como él, cuando lean el libro se van a dar cuenta que en su en última vida, que fue en España, fue la que, como quien dice, modeló lo que iba a suceder para que él estuviera preparado para mundos más elevados. Y de lo que él murió no tiene nombre. Yo hice una investigación, entre otras cosas. De hecho, el certificado de función de él dice de lo que él murió que no tenía nombre y no lo tiene todavía, porque yo entrevisté médicos de neurología que me pudieran decir, murió de esto, pero lo que él murió no tiene hoy día un nombre como parálisis cerebral o esclerosis múltiple o ninguna de estas enfermedades que puedan involucrar los músculos, eh, sordo, mudo, ciego. Pero si leen el libro, la vida anterior lo explica todo. Ahí van a saber que aunque no tenga nombre hoy día, sí se entiende de por qué murió de lo que murió. Y yo, él al morir, le dijo a el bisabuelo mío y él diseñaron un sistema de comunicación a medida que él iba perdiendo funciones, donde como él sí logró, a los 13 años fue que tuvo que dejar la escuela, sí sabía leer y sabía escribir, y él le escribía las letras y él así se comunicaba y él escribía en la frente a su hermano. Entonces él le prometió que cuando muriera iba a volver y iba a contar sus vidas. Y
Y no solo eso, sino que cuando se comunicó después de haber fallecido, lo animó, le exhortó que abriera un centro espírita formal en Isabela. Y lo hizo. Se llamó Centro Fraternidad y se estableció con la muerte de él. Y eso fue bien importante. En Isabela, mi bisabuelo tuvo un puesto importante en la alcaldía y nunca, qué pena que ahora sea distinto, a él no lo echaban a un lado por ser espiritista ni nada. Pero eso creo que valía la pena mencionarlo. Excelente. Así que yo sé que aquí hay personas que son muy leídas y que incluso podría ser que tengan o hayan tenido contacto con un libro de Amalia Domingo Soler titulado Te Perdono. Y eso es un clásico de la literatura espiritista hispana. Uso eso de referencia porque si usted leyó Te Perdono y le gustó, le va a gustar Deudas Pagadas. No voy a decir más nada porque si no, se diría todo. Así que Leilani, muchas gracias por lo que nos traes y sepan que el libro va a estar disponible aquí mientras dure, pero si se acaba, pues hay más. Puedo añadir para abonar en la investigación. Cuando mi esposa me leyó el libro, que lo hacemos en tiempo presente para poderlo discutir espiritualmente, encontró en ese libro que uno de los discursos de Eugenio María de Hostos está ahí, en síntesis. Y es anterior porque Hostos, eso fue una conferencia de Hostos en Chile, que es la educación científica de la mujer. Y todos los planteamientos que están en Hostos aparecen ahí. Es en las páginas finales. Mira, Leilani, ¿tuviste alguna experiencia espiritual cuando estabas escribiendo? Se oye, Ajá. yo nunca me sentí sola, Ok. pero yo no veo, no, puede que sienta. Ahora una primita mía que ella ve, Ajá. pero ella le tiene miedo. Entonces yo le regalé una copia antes de editarla para que ella me diera su opinión y como a las 2 semanas le pregunté, le dije, bueno, ¿qué crees del libro? ¿Lo leíste? Y me dice, ay no, yo no voy a leer ese libro. Y yo, ¿por qué no? Dice, porque cada vez que tú vienes aquí, vienes con un señor al lado tuyo y como yo no quiero ver nada, no sé si era él, no sé si era mi bisabuela. Qué pena, ¿verdad? Ella está, si se abriera, podría educarse y ver lo hermoso que es las vivencias, ¿no? Como ella, ¿no? Sí. Y el segundo libro del cual vamos a aprovechar ahora y también dialogar un ratito es este libro que está por aquí que se titula Usted y los Espíritus. A diferencia de un libro del siglo XIX, este es un libro del siglo XX, ¿está bien? En realidad, esta edición que ustedes notan aquí, Wilson García es el autor, Wilson es brasileño. Wilson es muy reconocido en el medio espírita de Brasil por ser un periodista y profesor universitario y columnista en distintos periódicos, revistas, foros y todo esto. Además de haber presidido federaciones, estar involucrado con distintas organizaciones. Y sin embargo, Wilson es una persona sumamente accesible y sencilla. Y usted ve a Wilson en la calle y lo menos que usted se imagina es todo el bagaje intelectual y moral que tiene este individuo. Wilson escribe el libro Usted y los Espíritus ante unas necesidades que él sentía de que habían charlas y conferencias donde a veces las personas terminaban la charla y la conferencia y le hacían preguntas de lo mismo que acababa de hablar, como si no lo hubiera dicho o como si no hubiera hablado de eso que le están preguntando. Entonces él notó que tal vez habían conceptos o ideas que no estaban siendo captados y que había que simplificarlos.
Por supuesto, simplificarlos no significa adulterarlos ni minimizarlos, pero tal vez hacerlo de una manera más coloquial. Y de ahí nace el interés por un libro como Usted y los Espíritus. Quienes lo hayan leído saben que en realidad el libro es fácil de comprender, los conceptos están claros, e incluso cuando usted lee, usted dice, pero si esto está en el libro de los mediums o esto está en el libro de los espíritus, dicho de otra manera, porque efectivamente parte del poder de síntesis que utiliza Wilson como periodista es poder tomar conceptos más elaborados o más complejos y simplificarlos y convertirlos en algo que con ejemplos, a lo mejor cada uno de nosotros diga, a mí también esto me ha pasado, o también esto, ciertamente esto es así, es como funciona. El libro se editó de la mano de Wilson, por supuesto, con autorización de Wilson. Él fue el que nos cedió los derechos de autor. Y el libro tiene una serie de dibujos o de escenas que lo que buscan es poder mostrarnos gráficamente algún concepto. Así que refuerza también la reflexión y el aprendizaje. De igual manera, pensando en las personas que utilizamos espejuelos, la letra es un poquito más grande también, más accesible, con un fondo blanco importante, y el libro realmente no es voluminoso porque apenas tiene este tamaño porque la letra es grande, si no sería más finito, más pequeño. Es un libro de lectura sencilla que yo me siento en la confianza de que si le fuera a regalar a alguien un libro que nunca ha leído de espiritismo, este sería el primer libro que yo le daría. ¿Por qué? Digo, yo tengo uno que se llama El Espiritismo Libre de Sincretismo Religioso, que es el primero que regalo, pero me sentiría muy cómodo de poder regalar este, porque realmente hay una serie de conceptos que si la persona aún no entendiera, va a estimular una conversación inteligente. Y eso es importante. Y una conversación que puede ser práctica, más allá de lo que sea teórica. Y eso nos parece importante. También el libro Usted y los Espíritus tiene la ventaja de que se comunica, y similar a lo que hizo Leilani, una adaptación actual, con participación de Wilson, hicimos una adaptación actual, algunos vocablos o algunas frases. Quienes tuvieran el libro anterior de Usted y los Espíritus, que era uno de carátula negra y franja dorada en el medio con el título, van a ver unas imágenes diferentes y van a notar también que hay ciertas secciones que en la traducción del portugués al español se fue muy literal y a veces no se comprende. Y aquí tenemos una adaptación un poquito más boricua o más coloquial, exactamente, más sencilla en ese sentido, sin alterar el mensaje. Y todo esto se lo presentamos al autor y él estaba muy satisfecho con lo que se produjo. Este libro acaba también, acabamos de publicar o de autorizar esta semana la publicación de él en inglés. You and the Spirits ya está disponible en Amazon. Así que si usted tiene familiares en los Estados Unidos o familiares que no leen español y les gustan las conversaciones en torno a este tipo de temática, siéntanse en la libertad ahora de regalarle uno o de indicarle que puede a través de Amazon encontrar el libro en inglés. Literalmente, misma carátula, todo el contenido está en inglés, debidamente traducido y revisado. Que eso ha sido también una alegría para el autor, porque entonces se inspiró en este trabajo de publicación y dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a reeditarlo entonces en portugués. Así que ahora mismo se acaban de lanzar las 3 ediciones. La nueva edición en portugués, que utiliza las mismas imágenes, porque me dijo, me gustaron mucho las imágenes, así que quiero estandarizar. La edición en español, que tenemos el privilegio que desde aquí, desde Puerto Rico, está saliendo para el mundo. Y la edición en inglés, que entonces va a estar disponible también ya en formato estándar para todo el mundo. En formato impreso. No están en formato digital, no está en Kindle, no está en PDF. El libro está en formato impreso. Y eso nos trae a otra parte de la conversación que nos parece que es importante. La literatura espiritista que llega a Puerto Rico y no se produce desde Puerto Rico es una literatura que cuando usted va a una librería y usted busca un libro más o menos del mismo grosor, usted va a notar que nuestros libros cuestan un poquito más que el libro de cualquier otro autor
con más o menos el mismo tamaño y grosor. Y es importante que sepan que también estos libros cumplen una función social. Cuando usted está obteniendo un libro espírita, a través de los medios adecuados, no se vaya a una botánica, por favor, ni a la farmacia. Cuando usted obtiene un libro espírita a través de una organización espírita, usted está también patrocinando o auspiciando esa organización. A su vez, en nuestro caso, en el caso de la Escuela Espírita Allan Kardec, que es desde donde lo estamos publicando, los dineros que se recogen de la venta de los libros nos ayudan a hacer otras obras de apoyo social y de divulgación espiritista. Como ustedes saben, todo lo que se hace en un grupo espírita debe ser libre de cualquier interés financiero, libre de cualquier especulación y que sea por el bien de la humanidad. Así que eso no ha dejado de ser cierto, pero sí es importante que sepan que nuestros libros cuestan un poquito más porque también usted está haciendo un donativo a través del libro. Así que se enriquece y ayuda también a enriquecer la vida de otras personas. Cuando presento libros, y esto estoy seguro que lo notaron en las presentaciones anteriores que hemos hecho, a mí no me gusta leerle a la gente el libro, porque para eso compran su libro. Pero sí me gusta hablar de algo que vamos a encontrar en el libro. Y sin decirle directamente lo que aborda o lo que trata o las líneas que hay en el libro, sí puedo decir lo siguiente. Miren, hay un concepto que desde hace poco se le ha puesto nombre y apellido, pero todos aquí sabemos o tenemos algunas nociones e ideas de lo que trata. Y es el concepto de espiritualidad negativa. Y si hablamos de espiritualidad negativa y nos preguntamos, ¿en algún momento yo estaré haciendo o yo estaré viviendo una espiritualidad negativa? Cuando usted escucha ese término, espiritualidad negativa, ¿a qué le suena? ¿O qué podría ser algo que sea asociado a espiritualidad negativa? Ella menciona santería. O utilizar la doctrina para enriquecerse uno mismo, para sacar lucro. Ajá, la remuneración personal, enriquecimiento propio, ¿cierto? Y estos son ejemplos de lo que puede ser espiritualidad negativa. Lo que viene siendo el interés detrás de la información. Y es el interés para simplemente yo enriquecerme. Y efectivamente lo que viene siendo la hechicería, el mal de ojo, la búsqueda de la derrota del otro, todo eso efectivamente es espiritualidad negativa. Pero espiritualidad negativa también incluye algo de lo que está ocurriendo cuando se hacen esas cosas, que es la asociación con personalidades espirituales no muy avanzadas, con el fin de simplemente buscar una satisfacción pasajera. Sí, eso es espiritualidad negativa. Pero también nosotros lo hacemos cuando nosotros pensamos mal algo hacia otra persona. No hay que ser hechicero, no hay que ir a ningún lugar a que hagan algo. Exactamente. Pensar es como hablar en voz alta. Para el plano extrafísico, para la realidad espiritual, pensar es como agarrar un megáfono y hablar. Cada vez que nosotros efectivamente, dentro del arco iris de emociones que nosotros tenemos, y que todas ellas son válidas porque tienen una razón de existir y de ser, cada vez que le damos cabida a la envidia, y esa envidia desea el daño ajeno, la reducción ajena, el mal ajeno, usted está participando en la espiritualidad negativa. Y como usted está hablando en voz alta, otras personas se enteran. Y otras personas se acercan para decir, es verdad, se merece eso y mucho más, dale, que yo te apoyo. Y cuando usted, después de estar alimentando ese pensamiento, usted percibe que continúa rumiando en él, es porque está recibiendo retroalimentación, aunque no se dé cuenta. Usted está comenzando a participar de una conversación de 2 vías mínimo, de 2 vías, hacia un lado y del otro lado hacia acá. Así que cuando usted continúa rumiando en esto y comienza a sentirse intranquila, ansiosa, inseguro, temeroso, insatisfecho, inconforme,
usted está vibrando en la frecuencia en donde se encuentra. Usted se encuentra en el canal adecuado para que las personas desarmonizadas se acerquen porque usted está desarmonizada. Así que la causa no está afuera. La causa es uno. Y esto es importante tenerlo claro. Y eso es espiritualidad negativa. Pero ¿saben qué? No hay que ser espiritista para estar consciente de esto, porque yo estoy seguro que más de uno aquí conoce a alguien que utiliza la Biblia para hacer espiritualidad negativa. Personas que agarran una Biblia, agarran un retrato de alguien porque lo quieren poner en oración para cambiarle la opinión o para afectar el pensamiento ajeno, o que quieren tener un fin ulterior y principalmente puede ser un fin puramente materialista e inmediatista. Y esas personas están exactamente haciendo lo que acabamos de describir, generando y participando de espiritualidad negativa. Espiritualidad negativa, ¿saben también qué es? Y esto está muy de moda. Y esto es una invitación, una exhortación para que no lo hagamos y no caigamos en la misma redada. Espiritualidad negativa también es sentirse superior al otro, porque se tiene un conocimiento. Porque eso tiene nombre, eso se llama orgullo, se llama vanidad, se llama arrogancia. No se llama ego, eso tiene nombres y apellidos y tiene que ver con estas actitudes. Cuando digo que no caigamos en la misma redada es que hoy en día hay una modalidad tipo nueva era de que las personas se llamen despiertos, escogidos, iluminados, los que saben más que otros, porque los demás no saben nada. De nuevo, eso tiene nombres, eso es arrogancia, eso es vanidad, eso es prepotencia y eso es espiritualidad negativa. Porque lo que usted haga para poder sobresalir o para poder sentirse bien espiritualmente no debe ser una competencia en comparación con otras personas. Debe ser algo para usted que enriquezca también a otras personas, porque es que le enriqueció a usted. Exactamente. Que cuando usted reparta, no reparta con una factura, diciendo, bueno, yo voy a compartir esto, pero aquí también te lo estoy facturando, así que me debes algo, y lo espere. Porque entonces usted no está siendo una persona desprendida. Usted no está siendo una persona espiritualmente avanzada, como alegadamente se dice que son quienes piensan de esta manera. Espiritualidad negativa también es cuando yo me apunto en unas clases de yoga para poder hacer unas posiciones que otros no pueden y me siento bien porque otros no lo pueden hacer, pero yo sí. Y eso es otro ejemplo de cómo no tiene que estar en el contexto espiritista para practicar espiritualidad negativa. Espiritualidad negativa no es otra cosa que un concepto que nos ayuda a comprender y a entender que cuando cualquier persona que piense que se encuentra en un camino de evolución espiritual, de cambio espiritual, de modificación espiritual, de crecimiento espiritual, tan pronto haya algo que desvirtúe, que distorsione el objetivo final, que debe ser el crecimiento y el desarrollo genuino, sincero, verdaderamente lumínico, cualquier cosa que distorsione eso, positivo no es. Y por tanto, es una espiritualidad no constructiva. Pues ¿saben qué? Wilson no habla de nada de eso de manera directa. Aquí ustedes no van a ver el concepto de espiritualidad negativa. Pero sí vamos a ver un poco y vamos a leer sobre el poder del pensamiento, sobre las compañías espirituales. Vamos a hablar un poco sobre la autoafectación y los efectos psicosomáticos. Vamos a hablar incluso de cuando las personas dicen, como bien dijo Leilani, yo no veo espíritus, yo no los siento, yo no soy parlante, yo no soy escribiente, pero todos somos médiums. Cualquier persona que percibe en mayor o menor grado la influencia de un espíritu ya de por sí es médium. Ahora, en el lenguaje coloquial, hablando entre nosotros, utilizamos el término medium para hablar o designar a quienes específicamente demuestran de manera evidente mediumnidad. Ok, chévere. En ese contexto es válido.
Que digamos, pues X persona o X y Y personas son mediums y X y Y personas no. Pero la realidad por debajo de esa percepción es que todos influimos y todos somos influenciables. Por consiguiente, todos somos mediums. Una de las cosas que hemos encontrado a través de los años que más incomoda a las personas cuando se acercan a un grupo espírita, en nuestro caso, ¿verdad? Se acercan pidiendo ayuda y la ayuda que solicitan no es otra cosa que en realidad un consejo. Cuando tú escuchas, lo que la persona necesita es una perspectiva distinta a la propia. No estoy diciendo que todos los casos, estoy hablando de unos casos en específico. Una de las reacciones o una de las noticias que se manejan de manera más incómoda es cuando uno les dice, pero para eso no necesitas un medium, para eso necesitas empoderarte. Eso lo puedes resolver tú. Tú tienes las herramientas para hacerlo, pero en estos momentos estás tan agobiada que no lo puedes ver. Yo te garantizo que si estudiamos juntos un ratito, vas a poderlas notar. Sí. Pero es una conversación que no siempre es bien recibida, porque culturalmente es aceptable que otro se encargue de mis problemas, de mis situaciones. ¿Acaso no escuchamos, déjaselo en las manos a Dios? Jesús te va a salvar. O Dios se encargará. Digo, ahora están cambiando a Dios por el universo. El universo se va a encargar de eso. Que están haciendo lo mismo, es una transposición de título y de nombre. Pero la mecánica que se espera es la misma. Que otro me resuelva. Yo soy una víctima. Culturalmente hablando, no se nos ayuda a empoderarnos, no se nos ayuda a descubrir nuestras potencialidades. Culturalmente hablando, se nos minimiza, se nos reduce y se nos subestima. Y si algo podemos derivar del espiritismo es todo lo opuesto. Es el empoderamiento, es la confianza, es seguridad. Y por tanto, los espiritistas ven los problemas de la vida de una manera distinta. Porque cuando usted ve algo que le duele como una oportunidad de aprender, dígame si eso no es diferente y distinto. Cuando una dificultad se ve como un obstáculo a ser superado y que al superarlo yo me fortalezco, dígame si eso no es distinto a pensar, esta dificultad me llegó, yo espero que alguien me resuelva. O para colmo, correcto, o para colmo, que sea percibido como un castigo. Entonces hay alguien conspirando en mi contra. Así que tenemos una serie de complejidades de carácter cultural y religioso que a veces no llevamos una sola vida lidiando con ellas, llevamos siglos lidiando con ellas. Y hay momentos en donde usted puede tomar una decisión y la decisión es interpretarlo de una manera diferente. Porque pretender que los resultados cambien haciendo lo mismo es la definición de locura. Hace falta cambiar lo que estamos haciendo para obtener resultados distintos. Si comenzamos a mirar aquello que pasa a nuestro alrededor como un evento que no es que me pasa a mí, es que eso ocurrió. Es un evento que me puede afectar, que puede afectar a los míos, que puede afectar a mis seres queridos y a mis seres amados. Sí, eso es muy cierto, pero eso no es permanente. Yo sí lo soy y yo sé que hay solución a esto, porque todo en la vida tiene solución. Todo en la vida tiene solución. No siempre la solución es lo que yo quiero, pero existen soluciones. En el mundo entero, ¿saben cuál es la causa del hambre? No es la falta de alimentos, no es la falta de comida, no es la falta de producción. Es la inequidad, la errada distribución. Y entonces muchas personas se ponen de acuerdo de muy buena fe y dicen, vamos a llenar un vagón completo y vamos a hacerlo llegar a tal lugar en donde hay carencia. Y su buena intención se ve tronchada porque en tal lugar hay una burocracia que detiene el vagón mientras esos alimentos perecen, mientras se dañan.
Pero supongamos que no son alimentos, supongamos que es ropa y zapatos. Vamos a llenar un vagón completo y vamos a hacerlo llegar, y no voy a decir lugares en particular porque esta historia se repite en muchas latitudes, pero vamos a suponer, y lo que estoy diciendo son casos de la vida real, vamos a llenar todo un vagón de ropa y de zapatos y vamos a hacerlo llegar a tal lugar porque allí las personas necesitan. En muchas instancias, nuestras buenas intenciones y canalizaciones para esto, para trabajar con esas situaciones, se ven en un vagón que es interceptado por las autoridades aduaneras, que a su vez tienen familiares y amistades que se encargan de repartirse el vagón para salir a vender la ropa y los zapatos a los barrios donde hacía falta y donde esto fue destinado, convirtiéndose en una oportunidad de lucro de unos pocos a expensas de la ayuda para muchos. Entonces, las soluciones a las problemáticas humanas, el ser humano tiene las soluciones y podría encararlas. Y todo lo que nosotros vivimos, todo es problemática humana. Todo lo que nosotros vivimos no es otra cosa que una extensión de nuestra realidad espiritual. Cada una de las emociones que nosotros procesamos, no, déjenme formularlo como una pregunta. ¿Aquí alguien ha dejado de ser espíritu en algún momento? ¿Verdad? Porque usted no puede dejar de ser espíritu. Usted es espíritu. Cuando usted está viviendo la vida, usted está teniendo una experiencia espiritual. Porque usted no ha dejado de ser espíritu. Su naturaleza le acompaña en todo momento. Esto que nosotros llamamos, y deberíamos comenzar a reducir ese vocabulario, esa gran diferencia entre lo material y lo espiritual, esto que llamamos la dinámica de la vida, es una dinámica espiritual. ¿O acaso no tiene trascendencia? ¿Acaso no le afecta moralmente y espiritualmente y usted se lleva eso cuando termina la experiencia encarnada? Pues entonces es una experiencia espiritual. Tanto es así que le marca. ¿Acaso no hay personas que quedan marcadas y traumadas en una vida y ese trauma se refleja en una vida posterior? Pues significa entonces que el evento era espiritual, tiene trascendencia y se va a través del tiempo con nosotros. Nos puede marcar de tal manera que se puede reflejar psicosomáticamente, se puede reflejar en nuestro futuro cuerpo, en nuestras futuras condiciones, en nuestros futuros encuentros. De igual manera, las relaciones que establecemos hoy podemos decidir si las perpetuamos o podemos decidir establecer distancia. También, para ir finalizando mi intervención, también hay algo que es importante que podamos apreciar, y es lo siguiente, y a quienes les estoy hablando saben quiénes son. Hay veces en que no todo es color de rosa en la familia, en el círculo inmediato, en el primer laboratorio que tengo, que son incluso aquellos con quienes comparto el apellido o la sangre. A veces, entre nosotros se dan dinámicas que no son saludables. Y a veces, la distancia, a veces, establecer no comunicación es la mejor alternativa porque es lo espiritualmente saludable. Así que usted no se sienta culpable y no se sienta mal porque no esté en Navidad junto a toda la familia cantando Kumbaya. No se sienta mal y no se sienta culpable si usted no ama y quiere a todos en la familia por igual. No se sienta mal y no se sienta culpable si no todos los hermanos y las hermanas se llevan como si fueran mugre y uña. Hay veces que hay experiencias que todos los demás que están fuera de ese círculo no conocen. Hay traumas y hay secretos y cosas de las que no se hablan y los demás no saben. Pero los demás señalan que no hay unidad familiar, o los demás señalan que no se buscan, u otras personas opinan que usted está haciendo algo errado.
porque no visita, no procura o no está con X, Y o Z persona. Pero usted sabe por qué lo hace. Y es importante que sepa que si la distancia es la medida adecuada, pues eso es lo que sirve. Y eso también está bien. Es uno de esos temas que no muchas personas les gusta que se toquen, porque es como hablar del divorcio. Culturalmente no es bien visto el divorcio, pero el divorcio ha salvado vidas. El divorcio ha salvado de la locura y ha salvado a personas y a criaturas. Así que el divorcio es un proceso, no es ni bueno ni malo, se mide por los resultados. Seamos cuidadosos con cómo nosotros nos comunicamos con otras personas porque desconocemos las historias, los detalles, desconocemos la intimidad de lo que ocurre en las decisiones de cada individuo. Y nos sentimos culpables, nos sentimos mal o herimos sin querer, apenas por establecer una conversación y tratar de ser lo más culturalmente correcto. Bueno, de nada de eso que he dicho habla Wilson en el libro. Pero, de manera directa, pero de manera indirecta, todos estos temas están asociados, porque si algo sí les puedo adelantar del libro es que Wilson no tiene la pretensión de decir que los espíritus están constantemente decidiendo por nosotros y están constantemente manipulándonos para hacer o deshacer. Eso no es lo que Wilson comunica. Lo que Wilson comunica sí es que ninguno de nosotros vive en un contexto vacío y en un universo aislado de todos los demás. Y que entre las emociones y pensamientos que cada uno de nosotros procesa, hay muchos más pensamientos y procesos ocurriendo de los que pensamos. Por tanto, Wilson lo que hace es una invitación, y es una invitación indirecta al autoconocimiento, al autoexamen, al conocer realmente cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis reacciones, y a tener una mirada autocrítica saludable, positiva, donde yo me puedo cuestionar incluso cómo yo reaccioné ante un evento, ante una noticia, ante unas circunstancias, y si realmente eso era yo solita o yo solito, o alguien estaba reaccionando junto conmigo. Tengamos presente que ante los ojos de los demás, nosotros somos los únicos responsables de todo lo que hacemos o no hacemos. Por tanto, haya habido participación o no, usted es la persona responsable. Pues vamos a hacer eso, responsabilizarnos de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Ese es el camino verdadero de la autoiluminación, del autodesarrollo, del autocrecimiento. Y sí me gustaría darle el espacio para si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que se nos haya quedado o algo que sería bueno explorar, pues hablemos un ratito. No, ¿cómo hacer para cuando uno piensa mal, cancelar ese pensamiento? Porque pues no siempre está uno en la de mejor. Tengo un vecino que pone la música bien alta y entonces yo digo, ojalá que se le dañe el carro o lo que sea, y después digo, ay, perdón, bendito, el pobre. Pero no sé por qué, pues eso yo no lo considero espiritualidad negativa, sino que... Muy bien. La pregunta que haces es bien importante porque de lo que estás hablando es de una reacción a algo que es molesto, que incomoda. Música alta y estridente molesta, a menos que te guste a ti la música alta y estridente. ¿Ves? Y ese es un muy buen ejemplo de efectivamente donde se nos puede escapar un pensamiento negativo.
Porque lo que deseamos es, y estamos irritados, y estamos incómodos, y nos sentimos mal. Y efectivamente, la reacción inmediata, no te sientas mal por eso. Lo que pasa es que hay una reacción inmediata. Y la reacción inmediata no es sosegada y no es pensada. Es eso, es una reacción. ¿Cómo podemos manejar esto? Bueno, de dos maneras. Proactivamente o reactivamente. Proactivamente es serenando, reduciendo la distancia entre la reacción y mi pensamiento. Cuando hay música estridente, parte de lo que decíamos del autoconocimiento es saber que a mí me molesta la música estridente. Si yo tengo eso bien consciente, si yo me conozco, si ya yo sé eso, no solamente con mi vecino, sino en cualquier otro lugar donde haya música que me moleste y es estridente, va a generar en mí una reacción que ya yo sé cuál es. Así que proactivamente yo procuro moverme o manejarlo conscientemente, permitiendo distancia entre un mal pensamiento, que a la larga esto es como desear que un veneno que me estoy tomando le haga efecto a otro. Eso no tiene sentido ninguno, ¿verdad? Eso es realmente lo que ocurre con un pensamiento mal enfocado. Es desear que otro se afecte cuando en realidad la primera reacción la recibo yo, como consecuencia natural de la bajeza de las emociones. Por tanto, y lo que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Es tener una reacción negativa, pero no que produzca un pensamiento negativo. Lo que se hace posteriormente de pedir perdón, no se preocupe que a Dios usted no lo ha ofendido, a quien usted ofendió es a la persona que vive al lado suyo, así que Dios no tiene problema con eso. O decir lo cancelo, no, too late, lo cancelo es un placebo, porque lo que usted pensó ya se irradió. Y tal como una piedra, cuando usted la lanza, ¿usted la puede echar para atrás? La piedra obedece unas leyes, y hay una ley de acción y reacción. La piedra va dirigida con dirección, intención, velocidad y toda una serie de vectores y factores que van a hacer que la piedra cumpla su función. Así que desde acá usted tira la piedra y decir cancelada la piedra, no va a hacer que la piedra caiga ni que regrese a su mano. De igual manera, hacer un rezo, hacer una oración, tampoco va a tener ningún efecto. Lo que sí tiene un efecto es la modificación. La primera vez, si efectivamente yo me siento que me agarré en ese proceso, procurar conscientemente que no hayan futuras ocasiones y que yo pueda redirigir mi pensamiento a otras actividades. Yo puedo tener, por ejemplo, me voy a usar de ejemplo, porque es más seguro que usar a otra persona de ejemplo. La gente se enchima menos cuando uno se usa de ejemplo que cuando usa a otra persona de ejemplo. A mí me irritan las noticias amarillas y rojas. Y cuando digo rojas son las morbosas y las amarillas el sensacionalismo. A mí me irritan. Entonces, yo tengo dos alternativas. Me expongo a ellas y me irrito, o no me expongo a ellas y no me irrito. Una de las dos es una reacción benigna y la otra no. Así que yo opto por una reacción benigna y es, no me expongo. Ay, ¿te enteraste del avión que chocó en tal sitio? No, no me enteré, me estás enterando tú ahora porque porque eso yo no lo puedo cambiar. Ninguno de ellos es pariente mío porque no me han llamado, no me han avisado y yo no puedo modificar lo que ya ocurrió, pero sí me hubiera irritado el estar en el momento encima de ello porque para colmo las noticias no te informan, te intoxican porque te las repiten en la mañana, al mediodía, en la tarde y entre medio en las meriendas también. Y cuando nosotros no tenemos autocontrol, las buscamos. Y como hay un algoritmo preparado en cada red social que utilizamos, el algoritmo dice, tan pronto tú te enfocaste en ello, a ti te gusta esto, pues te voy a seguir dando más información sobre eso. Así que cuando usted sabe todo eso, cuando usted sabe cómo funciona la dinámica de la información, pues usted toma una de dos decisiones. O se desconecta para salvaguardar su estabilidad espiritual y emocional, o usted se mantiene informado y brega con las consecuencias del manejo de sus emociones.
Pues en mi caso podría ser la segunda, y estar informado y manejar mis emociones. Pero la otra me funciona muy bien, porque tengo gente alrededor que está informada de todo. Así que me traigan el resumen y con poca morbosidad. Tal vez esa es la manera más saludable de yo, en mi caso, poderlo manejar. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Sí? Buen día. Buenos días. ¿Sigo? Ok. Hay una ilustración que llegó a mi mente a mi camino hace un tiempo, que describe el coraje que ella estaba describiendo, como tener un pedazo de carbón en la mano, esperando tirárselo, y mientras se está enfriando, tú lo tienes en tu mano, te está quemando a ti. Okay. Sí que comparto eso, pero hay una pregunta que salta a mi mente. Cuando tú describes la parte de la familia, podemos ver, por lo menos yo puedo interpretar que la familia muchas veces se comporta como un culto, ¿verdad? Y tú necesitas divorciarte de ese culto, ¿verdad? Puede ser culto o cualquier cosa, pero creo que es bien íntimo el paso de la familia. ¿Cómo tú recomendarías ese proceso? Por lo menos en mi mente, es como cuando tú hablas con un alcohólico o una alcohólica, que tienes que explicarle qué es lo que está ocurriendo, que tal vez no lo sabe, tal vez no se ha dado cuenta. Y cómo tú, creo que eso es importante porque explica por qué tú te separas, para qué te estás separando. Pero en el caso de la familia, ¿cómo tú podrías añadir valor o cómo podríamos llevar eso que describe a los cultos y a las familias? Comprendo tu pregunta y la agradezco. Y tendría que comenzar dejando saber que lo que compartimos es para reducir la ansiedad que puede tener una persona por sentimiento de culpa o sentirse inadecuada si su reacción a un manejo inadecuado de la relación familiar ha sido separación y ha sido distancia. Ese es el contexto de lo que estamos recomendando. Que la persona no se sienta mal si esa ha sido su estrategia. Eso es todo. Ahora bien, las causas o razones de por qué alguien reaccionaría así son tan y tan diversas que cada caso hay que escogerlo en sus méritos. Porque yo no sé si hubo abuso sexual y esa es su reacción. Yo no sé si hubo abuso psicológico y esa es su reacción. Si hubo abuso físico y esa es su reacción. Si hubo abandono y esa es su reacción. Y hay tantas razones y causas por las que algunas personas reaccionan con distancia, que lo que nosotros queremos es darle el mérito de saber que no está sola, que no tiene que sentirse mal y que le comprendemos y le acompañamos. La mejor manera, ahora sí, para llegar a cuál es la mejor manera de poder trabajar con eso, de verdad, es terapia. Es buscando sentarse continuamente con alguien que le puede comprender, que le puede escuchar, que le puede dar herramientas para transformar la reacción inadecuada, porque hablé de personas que se sienten culpables o se sienten mal, ¿verdad? E incluso personas que toman un camino autodestructivo. También, como reacción al trauma, lo mejor que le podemos recomendar es terapia. Terapia para buscar estabilidad, sanación y paz. Porque incluso la terapia del perdón, que es la mejor terapia,
que puede existir, no implica que ahora yo me voy a hacer amigo de mi agresor. La terapia del perdón no significa que voy a ir a besar a quien me abusó sexualmente. La terapia del perdón no significa que voy a buscar a mi expareja que me agredía y que le voy a decir que todo está perdonado. La terapia del perdón no tiene que ver con eso. La terapia del perdón lo que tiene que ver es con soltar el peso de lo que significó eso, porque ya yo no lo voy a tener presente en mí. Realmente perdonar en su significado y etimología es soltar. Y no es soltar para el beneficio del otro. Es soltar porque me amo, exactamente. Es soltar para mí. Así que cuando las personas no tienen todas las herramientas para poderlo hacer, lo mejor es buscar ayuda. Una de las razones por las que la literatura de autoayuda vende tantos miles de millones de dólares anuales es porque muchas personas no saben que otras personas se adiestran para ayudarles y prefieren tomar el camino de ellas mismas ayudarse. Y ambas cosas son válidas. Dentro de lo que nosotros llamamos el tiempo, una puede ser más eficiente y otras no. Unas pueden durar más tiempo y otras pueden durar menos tiempo. Dependiendo de cada persona, dependiendo de su historial, de su construcción psíquica, su construcción emocional, va a recurrir a una u a otra. Pero lo que sí es importante es que no nos quedemos reservados pensando que el trauma y que el dolor se resuelven reaccionando, porque no es así. Muchas veces el trauma y el dolor lo que genera es una reacción conflictiva, que puede generar conflictos externos, pero también conflictos internos. Y los conflictos internos se pueden somatizar y convertirse en enfermedades, y no hay vidas pasadas, no hay espíritus, no hay karmas, no hay historiales trascendentales que tengan que ver con mi enfermedad de hoy, sino un dolor que todavía tengo muy presente, un rencor que alimento cotidianamente y que mantengo vivo en mí. Y esos son algunos de los casos por no buscar terapia. Eso es lo más inocuo que podemos recomendar y lo más sencillo, en realidad. Gracias. Ahora sí, Celeste. Buen día. Quisiera saber cuáles son los antecedentes del autor del libro. ¿Él era medium o era letrado o era una persona con poca educación que por suerte pudo ser medium o algo así? ¿Cuál es el trasfondo de él? Bueno, lo que yo he podido averiguar es que él tuvo que dejar la escuela hasta los 13 años. Hasta ahí fue que llegó. Porque al morir su papá y ellos tener una finca, él era el mayor y él tenía que encargarse de todo lo que el papá se encargaba. Sus dos hermanos menores sí fueron a escuela y sí tuvieron una profesión, pero no, él no. Pero yo calculo que para los 13 años, en el 1843, ya él tendría, no, 1800, sí, ya él tendría sabía leer y sabía escribir, pero profesión como tal no tenía. No era medium tampoco, que yo sepa, que yo sí se crió en una casa donde, pues primero como dije, en magnetismo y luego en una casa donde se hacían sesiones. Pero el hecho de si él lo era o no lo era, no te podría decir de seguro. ¿Ok? Gracias. ¿Autor espiritual? Sí, yo creo que ese es el que él Ese es el que tú preguntas, el autor espiritual, no el medium. ¿Por cuál estás preguntando?
Ok, sí, el autor espiritual. De ese es quien tú estás Ok. hablando, ¿verdad? Él es el autor espiritual. Sí. Y formalmente un centro espiritista en Isabela no lo tenían, pero sí ellos llevaban a cabo, antes de casarse mi bisabuelo y mudarse para Isabela, en su casa luego del magnetismo sí se llevaban a cabo sesiones espiritistas, pero él no sé la participación de él, calculo que debe haber participado. O sea, el trasfondo de espiritismo sí lo tenía. Entonces, al mudarse el hermano menor, él se siguió codeando con gente en Isabela que creía en el espiritismo, se reunían, llevaban a cabo sesiones espiritistas y de hecho el hermano un par de años mayor de mi bisabuela, su cuñada, Francisco García del Rosario, no, Francisco del Rosario González, él sí era, él era medium escribiente, ¿verdad? Y de él fue el que recibió el libro completo, fue a través de el cuñado de mi bisabuelo. Y él fue el que le dijo al abuelo, le dio el nombre y todo al bisabuelo, Centro Fraternidad. Hello. Oh, Ahora. ¿usted es la nieta de la persona que escribió el libro? Aquí también se fue, ok. Yo soy bisnieta, sobrina bisnieta del que escribe el libro, del que lo recibió y del que el que lo dictó, de ambos. Era así. Y soy la nieta de la hermana mayor, de la hija mayor de su hermano menor. ¿Se entiende? Más o menos. Gracias, gracias. En aquel tiempo eran 10 hijos. Pero me da tengo una curiosidad enorme sobre de dónde le llega esa inspiración, a menos que sean mediums, etcétera. Y pueden ser mediums naturales. Bueno, todos somos naturales, pero hay casos específicos donde estas personas se convirtieron en grandes mediums. Y yo tengo una curiosidad bien grande con esos personajes. Gracias. Me parece que en el caso de la pregunta que hace Celeste, hay que enfatizar que tanto el espíritu comunicante como el medium eran familia. Así que lo que está contando el comunicante son sus experiencias a través de este medium psicógrafo. Entonces, Claro, sí. Pero el espíritu comunicante, su última encarnación, no llegó a la adultez y a la vejez, ¿cierto? El comunicante. El comunicante. Él murió a los 45 años, creo Sí, que fue. no llegó a la adultez mayor. Así que Y fue curioso porque él tuvo una novia y tuvo una hijita que yo estoy tratando de encontrar, pero no he podido. Y él se quería casar con ella y en el libro él menciona que en esta encarnación él no se debía de casar, pero sí le dio el apellido a la niña y sí le dejó una dote en su herencia. Y nada. gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o duda, comentario? Pues todo quedó claro o no se entendió nada. Alguna de esas dos cositas fue lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, sí. No, quisiera que explicara de nuevo un poco más cómo manejar las noticias, porque como tú dices, no retraerse porque siempre te van a llegar y el pensar de que no te afectan o simplemente las revisas y las pasas, que explicara un poco ese proceso. Claro, claro. Y quiero ser, y gracias por la pregunta, y quiero ser cuidadoso con lo siguiente. Hay una diferencia entre
lo que establece el espiritismo y lo que son los planteamientos espiritistas y lo que son las opiniones personales. Tratando, por supuesto, de vivir la vida lo más espiritistamente posible, pues cada uno de nosotros forma sus opiniones. Así que lo que compartí como una estrategia mía de manejo de las noticias no tiene que ser tomado como que es una recomendación espiritista. No, es lo que me funciona a mí. Y yo soy bien opinionado, así que yo puedo darle consejos de lo que usted quiera, hasta de cómo construir cohetes. Yo puedo dar opiniones de todo, pero no significa que sean la verdad, porque jamás las vamos a decir como si fueran la verdad. Para mí la verdad realmente es el producto de un autodescubrimiento y por tanto, si hay 8.000 millones de personas encarnadas, hay 8.000 millones de verdades. La verdad absoluta es un mito que se inventaron unas personas para poder encajonar a los individuos a través de un embudo. Y no es algo que patrocino. Así que entre esas recomendaciones del manejo de las noticias, hacemos unas para las personas que como yo, su reacción no es saludable. Pues ¿sabes qué? Lo mejor es tratar de tú resumirlas u obtener un resumen. Y aquí le voy a dar un ejemplo también de una estrategia que hace muchos años había tomado, y era que en vez de sentarme frente a un televisor a que llenen de odio y de sarna y de comentarios adicionales una noticia, ¿qué tal si yo la encuentro, simplemente leo el evento y decido qué hacer con esa información? En algún momento del pasado, el proceso del periodismo era informativo. Y en algún momento eso se perdió. Y hoy día cualquier persona es un comentarista político y realmente lo que hace es o cargar maletas porque va con agenda o simplemente te entretiene llenándote de odio, de rencor, de temor, de incomodidad, de insatisfacción y de muchas emociones que ninguna de ellas construye, espiritualmente hablando, a un mejor ser. Como el camino en el que yo me encuentro no es el de la política activa, yo no soy candidato para nada, pues en realidad ese tipo de conversación no le suma a lo que es mi vida, que mi vida tiene que ser, mi vida he decidido que sea para enriquecer la de otros. Así que la conversación político-partidista llena, cargada de odio, de rencor, de amarillismo, de inseguridad, no le va a enriquecer la vida a las personas que tengo alrededor. Pues yo opto por no alimentarme con eso. Y de hecho, esa es una muy buena analogía. Todos nosotros consumimos diariamente alimentos, información, pensamientos y todo esto. Al igual que usted escoge con lo que se va a nutrir su cuerpo, ¿por qué no hacer lo mismo con lo que nos vamos a nutrir espiritualmente? Debería ser coherente, ¿verdad? Y deberíamos estar conscientes de que todo con lo que nos informamos nos alimenta. Un bacalaíto sabe riquísimo, pero ¿cuál es el valor nutricional que ese aparato tiene para el sistema? ¿Ves? Y una alcapurria fantástica, pero sabemos que eso no es nutrición. Pues de igual manera hay pedazos de información que me pueden alimentar mentalmente, psíquicamente, pero no significa que me nutren. Y el balance para uno no pasar a ser, porque la crítica también puede surgir, y es, entonces eres una persona enajenada, estás desconectado de la realidad, no participas de lo que está ocurriendo, te desconectaste de lo que está pasando en el mundo. Y la respuesta a ese tipo de señalamiento es que parcialmente. Es parcialmente cierto. Hay cosas en el mundo que ni tú, ni yo, ni ninguno de los que está aquí va a cambiar. ¿Alguno de nosotros tiene el botón para detener la violencia en Palestina, en Israel? Hay cosas que están ocurriendo en el mundo que de manera directa, ninguno de nosotros va a modificar. Pero sí todos podemos participar para que de manera indirecta
se vayan reduciendo sus efectos, se vaya generando otra onda que sea la de la solidaridad, la del apoyo a las víctimas, la de la compasión y el trabajo de acompañamiento a aquellas personas que sufren. Y eso lo podemos hacer desde el hogar y podemos seguir expandiendo los círculos. El hogar, el vecindario, la comunidad, el condominio, mi pueblo, mi ciudad, mi territorio, mi país, mi nación, mi región, mi globo. Cada uno de nosotros puede tener un efecto, porque todos nosotros tenemos círculos de acción y tenemos círculos y participamos de círculos de influencia. Es importantísimo también que aquí nadie se sienta que es tan pequeño o tan pequeño que no puede afectar un mundo. Porque como mínimo usted afecta a un mundo. Como mínimo usted afecta un mundo. El mundo interno y el mundo, exactamente, y el mundo familiar. El mundo que gira alrededor de usted. Así que sí, nuestro mundo como globo, nuestro globo terrestre se compone de todos estos espíritus encarnados que conformamos grupos, núcleos, colectivos, y cada uno de nosotros participa con más amplitud o menos amplitud de lo que ocurre en esos colectivos. Si usted quiere salir más allá todavía, y usted lo puede bien hacer, y usted quiere participar activamente de la vida y de afectar positivamente y enriquecer la vida de otros, ¿saben qué? Existen miles de oportunidades. Hay hospitales en donde están esperando voluntarias y voluntarios para que mínimo usted pueda llevar, aunque sean los medicamentos, a las habitaciones. Tenemos un compañero espírita, conocemos una persona que él es hace montones de años voluntario en un hospital. Y en su experiencia, que comenzó haciendo eso, llevando el carrito que tiene los medicamentos con la lista de la habitación para dejarle a cada enfermo sus medicamentos, lo menos que ha tenido él es un simple trabajo de entregar un medicamento. Porque lo más que ha tenido son conversaciones con personas que quieren ser escuchadas, con personas que esperan compañía, con personas que se sienten solas, con personas que a veces están allí en el hospital y su familia no se va a enterar hasta que salga del hospital, si es que su familia se entera y si es que les importa. Y esa es una manera. Hay muchísimas maneras distintas. Hoy tenemos la dicha de que a través del celular usted puede ser parte de una firma que detenga una guerra. Así que nosotros no tenemos el botón de detenerla, pero sí existen botones para unirnos con otros y decirle a los que la detienen, basta ya. Todos nosotros, desde donde nos encontremos, podemos hacer el bien. De hecho, el libro de los espíritus deja claro que quien no hace el bien es simplemente porque no quiere, porque no tiene la voluntad de hacerlo. Porque hasta los individuos encamados a través del pensamiento pueden irradiar un buen pensamiento por otros. Yo no sé si ustedes han vivido la experiencia de una persona enferma, en cama, en un hospital, dándole consuelo a los que están afuera, los que vienen a visitarle. Dándole consuelo y aliento a los que están parados a su alrededor, que no les duele nada, que no les falta nada. La persona encamada que está pasando por la condición y que está a punto de desencarnar dentro de unas horas, brindándole alivio, esperanza y consuelo a los que realmente no les falta nada más que la conciencia de que lo que está pasando es parte de la vida. Pues hasta ahí lo voy a dejar, bendito, porque si no seguimos hablando un buen rato. Ah, hay una pregunta por allá también, ¿sí? Hola a todos. Es con relación a las noticias que por aquí el compañero tocó ese tema. Entiendo que no es lo mismo no estar saturado que estar enajenado.
muy bien, tenemos que saber qué ocurre a nuestro alrededor porque vivimos en este planeta y tenemos que estar también pendientes de cualquier suceso que nos pueda afectar directa o directamente como pueblo, ¿verdad? Y a nivel individual. Sin embargo, la invitación que nos hace José es no quedarnos rumiando en las noticias. Por ejemplo, todo el día en una estación de radio, escuchando las noticias todo el día. Obviamente, esa información, consciente o inconscientemente, nos afecta. Aunque digamos, no, yo solamente escucho. No, eso tiene un efecto psicosomático. Así que, por ejemplo, José, yo lo que he observado de él, que él no ve las noticias o un programa en la televisión, es que él sí utiliza el celular y busca como los titulares, como lo más importante de la noticia, y pues ya ahí para él es suficiente. Sin embargo, donde sí lo veo siempre ahí mirando, es una aplicación que él tiene de noticias positivas a nivel mundial, que cuando él las comparte conmigo, yo le digo, pero es que hay más noticias positivas realmente ocurriendo que las negativas, porque es que las negativas nos enfocamos tanto en ellas que parece que son las que están arropando el mundo. Pero sí, hay noticias positivas. Así que la invitación es, no tenemos que estar enajenados, tenemos que ser personas centradas, sí informarnos, pero no dejar que eso se apodere de nosotros. De igual manera, hay personas que su tema de conversación son las noticias y son las noticias fatalistas y le añaden más y le añaden más. Si queremos participar en ello, pues seguimos rumiando, pero si no, le escuchamos y cambiamos el tema. Por lo menos esa es mi estrategia. Sí, hay un concepto que se llama infoxicación. Y ya se imaginan lo que quiere decir porque está compuesto de dos palabras. La intoxicación por información excesiva. Así que la exhortación siempre es evitar la infoxicación y a mantener el equilibrio. Y efectivamente, gracias Ginette por traerlo, existen foros de noticias positivas. Si usted quiere enterarse de algo que no le van a decir usualmente en las noticias a las que estamos acostumbrados, googléelo y muchos de ellos tienen un registro que es gratis, que usted coloca su correo electrónico y literalmente todos los días usted recibe un resumen de varias noticias de cosas positivas y eventos que están ocurriendo de manera constructiva a través del mundo. Y así a lo mejor a veces uno psíquicamente, emocionalmente dice, qué chévere, por este lado me dan todo lo negativo, catastrófico y terrible, y por este lado estoy observando que hay esperanza, que hay consuelo, que hay apoyo y que hay un futuro que construir. Así que esa es la invitación. ¿Alguien más? Bueno, pues, ¿qué más con este deleite, verdad? Porque que mucho uno reflexiona, tanto, buenos días a todos, por supuesto, tanto escuchando a Leileani, yo la escuchaba allí sentadita y me iba allá al campo con mis abuelos, y de los cuentos es que muchos de nosotros también hemos llegado aquí por esa curiosidad. Además de que ya llegamos a una edad que entonces buscábamos libros para esa curiosidad, ¿verdad? Y José, que es grato escucharte con esas vivencias, porque dentro de toda la conversación en la mañana de hoy, yo estoy casi segura que cada uno estaba haciendo un autoanálisis de cómo somos y cuándo utilizamos aquello y cuántas veces hemos caído en lo que José ha dicho. Así que un fuerte aplauso a estos dos expositores en la mañana de hoy. Tan bonita actividad. Gracias, José. Gracias, Leileani. Los libros los tengo aquí también para la venta. Hay una meriendita. Gracias por participar y que pasemos un feliz fin de semana de lo que queda del domingo y una semana excelente. Y ellos que regresan a San Juan, un viajecito bien placentero. Gracias. Vamos a la meriendita y con